Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente inicio de semana, un excelente lunes. Hoy estamos a 24 de mayo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno amigos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comienza su conferencia de prensa a la mañanera con buenas noticias, pues dice que hay finanzas sanas y le pone la muestra a los prianistas de cómo se trabaja. Y sin más que decir, mejor a continuación damos inicio. Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferraz TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, les mando un cordial saludo a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores de este canal Noticias del Ferraz TV Internacional y en el segundo canal Chino el Coto Político, y a los que gusten seguirme en Facebook pueden buscar como Noticias del Ferraz TV Internacional. Y bueno amigos, el mandatario federal dice que hay finanzas sanas para todos los programas sociales y es muy importante también lo que dijo, pues su gobierno está haciendo todo lo posible para sacar a México adelante. Dice que hay financiamiento para las obras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, entre otras, y ahí no quedó todo, pues le saca todos sus trapitos sucios al sol a los prianistas, estos prianistas sinvergüenza que hacían negocios con las medicinas, con empresas farmacéuticas, pero el presidente ya les tumbó sus grandes negocios. Y sin tanto que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñeme. Presidente, en el tema económico, preguntarle si ya hay como una planeación para lo que es el presupuesto del 2022 y que dentro de ella pues no haya una dependencia de los ingresos petroleros, cuyos precios pues han sido variables obviamente ahora durante la pandemia por coronavirus. Bueno, estamos trabajando en estos días acerca de cómo financiar todos los proyectos para el desarrollo del país. En términos generales hay solvencia, es decir, tenemos finanzas públicas sanas y fuertes. No consideramos a tener problemas para financiar proyectos. Vamos a cumplir con todos los compromisos. En lo que tiene que ver con los programas prioritarios que están destinados al bienestar de la gente, como es el caso de las pensiones a los adultos mayores, está garantizado el presupuesto. Y no solo el presupuesto actual, sino está garantizado el que se incremente el apoyo y que tengamos respaldo presupuestal. Y así en todos los programas. En cuanto a las obras, lo mismo. El financiamiento para concluir la refinería de Dos Bocas, para rehabilitar las 6 refinerías, para seguir avanzando en la construcción del Tren Maya, para continuar con el programa del Istmo, que tiene que ver con la modernización de las vías del ferrocarril, con los 2 puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos. Desde luego tenemos el presupuesto para concluir el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo del año próximo. Acabamos de hacer una supervisión, vamos bien, se va a concluir el 21 de marzo y tenemos el presupuesto asegurado.
Lo que estamos también revisando son los recursos que se necesitan para el plan de carreteras. Y en todos los casos ya no es un presupuesto anual, sino estamos pensando en un presupuesto multianual, el presupuesto del 22, del 23 y del 24, ya haciendo esa proyección, de acuerdo a ingresos que obtendríamos. No hemos tenido problema en la recaudación, vamos bien, no solicitamos deuda adicional, pensamos que no vamos en el sexenio a solicitar deuda adicional, que va a ser lo autorizado por el Congreso, no vamos a rebasar ese tope. Hay buenos indicadores porque la economía ya está creciendo, hasta las empresas, las calificadoras, los bancos están hablando de que vamos a crecer este año 5%. Es lo más conservador. Yo espero que se tenga más crecimiento económico. Pero bueno, 5% de economía. Acaba de dar el dato de inversión extranjera a México, y el primer trimestre de este año fue récord en llegada de inversión extranjera al país. Ayer se dio a conocer que México ocupaba el lugar 11 en el mundo como receptor de inversión extranjera y ahora ocupa el lugar 7. Es de los países más atractivos para la inversión extranjera. Estamos también recuperando los empleos perdidos por la pandemia, vamos bien, no ha habido depreciación de la moneda, afortunadamente. Entonces, está sólida la economía, las calificadoras no nos bajaron la calificación como país en cuanto a riesgo, mantuvieron la misma calificación, cosa que no sucedió con otros países. En fin, vamos saliendo bien, ya vamos en su momento, cuando se pueda, a dar un informe detallado de cómo le hicimos para enfrentar la crisis económica que se desató o se precipitó con la pandemia, cuál fue la fórmula que se aplicó, porque sí ha resultado exitosa. Digamos que esos son los factores de los que dependerá la planeación del presupuesto. Sí, entonces no vemos ningún problema para tener presupuesto suficiente y cumplir con todos los compromisos. Finalmente, presidente, preguntar si sabe usted cuál es el estatus de la megacompra que se tenía vía UNOPS para la cuestión de los medicamentos, por favor. No te escuché. Sobre el estatus del contrato que se hizo con la UNOPS para la compra de medicamentos. Si sabe usted sí, en qué vamos. Ya se va avanzando mucho. Se han comprado medicamentos en el extranjero. Les recuerdo que esta decisión se tomó
porque cuando llegamos al gobierno, 10 empresas acaparaban toda la venta de los medicamentos al gobierno. 10 empresas. Me acuerdo que habían 3 que le vendían al gobierno como 80,000 millones de pesos. 3 de estas empresas. Distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas. Empresas muy vinculadas con políticos que se dedicaban a vender medicinas carísimas. Entonces, no se podía comprar los medicamentos en el extranjero. Habían decretos, leyes que lo impedían. Entonces, resolvimos eso para comprar los medicamentos en cualquier país del mundo, considerando nada más que se tratara de buenos medicamentos, de calidad, a buen precio, y que no hubiera corrupción. Entonces se estableció un convenio con la ONU, con la UNOPS, para que esta institución nos ayudara en la intermediación con las grandes farmacéuticas del mundo y poder hacer las compras. Entonces la UNOPS es la encargada de la compra de los medicamentos que requiere el sector salud en nuestro país. Y ya se firmaron contratos y se están comprando los medicamentos en mejores condiciones. Pues un contrato general con la UNOPS para llevar a cabo las licitaciones y cuidar que no hubiese corrupción. No hay ninguna instancia del gobierno que compre, o sea, de manera directa, es la UNOPS, es la ONU. En algunos casos, cuando hay claves que no se consiguen a nivel mundial, entonces sí, pero todo la compra se le está pidiendo a la UNOPS. Y luego los contratos específicos, una vez que se consiguen los medicamentos, con las farmacéuticas. Voy a pedir al doctor Alcocer que les informe de cómo va lo de la compra de medicamentos. Desde luego ya hay abasto de medicamentos, pasamos situaciones muy difíciles porque los que controlaban la venta de los medicamentos, estos monopolios vinculados a políticos, llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas decisiones que tomamos. Pero era la única manera de garantizar que no falten los medicamentos, la única forma. Pero era un monopolio poderosísimo, con muchas influencias, políticos que de repente se dedicaron a eso, a vender medicinas, a vender equipos médicos. No voy a mencionarlos porque eso corresponde a los investigadores y al periodismo, ¿no? Pero sí se puede llegar a quienes eran los que tenían los negocios.
Entonces, por lo mismo, hubo una campaña muy fuerte acusándonos de que no habían medicamentos para los niños con cáncer, una situación muy dolorosa. Imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje, porque lo que querían eran los contratos, como venían entregándose. Y resistimos. Es como el caso del huachicol, nada más que en los medicamentos y otros casos, ¿no? Pero vamos a informar de cómo vamos, cuántas claves se han adquirido en el extranjero, cuántas en México, cómo va lo de la UNOPS y cuánto se ha pagado también. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En primer lugar, señor presidente, le quisiera preguntar sobre la ley modificatoria de los ferrocarriles que se aprobó hace unas semanas por el Senado, y donde las concesiones para los ferrocarriles se bajan de 50, de lo que privatizaron en el expresidente Ernesto Zedillo. Esas privatizaciones se baja de 50 a 30 años las concesiones, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarles si no sería posible también que se revisara cómo se hicieron esas privatizaciones, porque en mi opinión pasaron cosas muy graves. Una de las más graves que se hizo fue que a Kansas City se le devolvieron 12,000 millones de pesos por un supuesto cobro indebido del IVA. Esos 12,000 millones de pesos significaban en ese entonces, fue el que los devolvió fue en el 2005, cuando estaba de presidente Vicente Fox Quesada. Estos 12,000 millones de pesos equivalían en ese entonces a más de 1,000 millones de dólares, que es lo que se pagaron las empresas para las concesiones, una cosa similar. Entonces México perdió muchísimo con esto yo no sé quiénes fueron los abogados que hicieron para esa devolución de dinero, y por qué el expresidente Ernesto Zedillo es asesor de Kansas City, ¿no? Es asesor o miembro, pero porque el que hizo la privatización, pues ahí hay un conflicto de intereses, un actuar contra México, y pues eso quisiera saber si se podrá investigar esto. Y pues el expresidente Ernesto Zedillo tiene una pensión, hace más de 20 años que la cobra, como de 150,000 pesos, porque trabajó 3 años en el Banco de México. Pues es un hombre con suerte, expresidente. Esa sería mi primera pregunta. Sí, pues miren, son los saldos de la política neoliberal. Para recordar, y esto es interesante,
que se ventile por los jóvenes. Cuando impusieron la política neoliberal, que comenzó a delinearse en 1983 en el gobierno del finado Miguel de la Madrid. Sin embargo, en ese sexenio no se profundizó esa política. Sí empezaron a hablar de que había que desincorporar, esa era la palabra, los bienes públicos. Desincorporar bienes públicos. Es decir, que el Estado mexicano no contara, que no fuese propietario de las empresas públicas y que había que desincorporarlas. ¿Qué era una empresa pública en ese entonces? Pues los bancos, Teléfonos de México, los ferrocarriles, las minas, todo eso se tenía. Con la llegada de Carlos Salinas se profundiza la política neoliberal y es cuando se entregan estos bienes a particulares, es cuando se privatiza más. Se entregan las minas, se entregan los bancos, muchísimas empresas se desincorporan, entre comillas, y hay muchas irregularidades, por decirlo de manera suave, en el traslado de estos bienes a particulares, porque se simula de que se llevaban a cabo subastas, pero lo cierto es que se sabía por anticipado a quién le iba a tocar un banco, a quién una empresa. Esto se resolvía arriba y así entregaron muchos bienes. Quedaron los ferrocarriles y como continuó la misma política, el salinismo, sin Salinas o el salinismo como política, aún con las diferencias entre Salinas y Zedillo, continuó la misma política privatizadora, porque en eso coinciden no solo Salinas, Zedillo, sino también Fox, Calderón, Peña. O sea, hay en eso una especie de consenso o acuerdo general. Con Zedillo se entregan los ferrocarriles. La historia de los ferrocarriles pues es parte de la historia de México. Se empezó a construir el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz en la época del presidente Juárez y lo inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, si no me equivoco, en 1873, 75, 600 kilómetros. Y luego, con Porfirio Díaz,
pues se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país con ferrocarriles. Después de la revolución se siguieron construyendo vías férreas. El caso es que llegamos a tener alrededor de 25, 30,000 kilómetros de vías férreas, trenes de pasajeros, durante muchos años, décadas, pues desde mediados del siglo XIX hasta Cedillo, que deciden privatizar los ferrocarriles y desaparecen los trenes de pasajeros y quedan nada más los trenes de carga. Y a dos grandes empresas se les concesionan los ferrocarriles que eran de la nación. Y una de estas empresas es Kansas City. Y lo más cínico, descarado, es que termina Zedillo su mandato y se va a trabajar de asesor a esta empresa. Un poco lo que hizo Calderón después de que se fue a trabajar de consejero a Iberdrola, una empresa eléctrica española. Fíjense, los presidentes de México, de empleados de empresas que fueron beneficiadas con la privatización que ellos mismos impulsaron. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, en los últimos años México ha sufrido mucho saqueo por parte de los prianistas, estos prianistas que privatizaron todo lo que era de los mexicanos, como los ferrocarriles, entre otras cosas. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenos días, que tengan un excelente lunes. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.